les bendiga. Qué bueno que se han dado el tiempo para estar aquí reunidos, ¿verdad? Los que están de forma presencial, y saludamos a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales por medio de Facebook, y a los que también están siguiendo nuestro canal en YouTube, ¿verdad? Les damos la cordial bienvenida a este tiempo y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y el día de hoy, ¿verdad?, llegamos a la culminación de esta serie de temas que hemos estado viendo a través de estos últimos 2 meses. Hemos estado hablando acerca de los 10 mandamientos, ¿verdad? Decía yo al principio de esta serie, ¿verdad?, si creíamos que los 10 mandamientos ya estaban obsoletos o ya hubiesen caducado o ya hubiesen pasado de moda, ¿verdad? Creo que hemos visto a través de la meditación de la palabra de Dios que los 10 mandamientos están más vigentes que nunca el día de hoy. Y que es necesario, ¿verdad?, como la palabra de Dios dice, que estos mandamientos nos legislen de tal forma que podamos conducir nuestras vidas de manera correcta, de manera a como Dios nos ha pedido que nosotros caminemos, ¿verdad?, y andemos a través de su palabra. Ciertamente el obedecerlos va a traer siempre paz a nuestras vidas. Y es necesario que nosotros podamos tener bien claro eso, ¿verdad? Dios, cuando dejó su palabra, la dejó con esa finalidad, para que nosotros pudiésemos poder conducirnos a través de ella. Amén. Así que vamos a abrir la escritura. Le invito a que abramos en Éxodo capítulo 20, que es donde estamos meditando. Y si le pueden bajar a los monitores porque se retorna aquí. Gracias. Bien. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 20, versículo número 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿verdad? Está simple y sencillo de entender. Y es importante que ahorita entendamos, ¿verdad?, que es la codicia. Pero mire, el 10º mandamiento nos dice que no codiciemos. Y este 10º mandamiento va precisamente al meollo del asunto, que es el pecado que existe en nuestros corazones. Este mandamiento examina nuestras motivaciones y muestra cómo quiere Dios que pensemos, ¿verdad? Este mandamiento va a lo más profundo de nuestro ser. Porque déjeme decirle que la codicia no es algo que se aprende, es algo con lo que se nace, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que hemos nacido, ¿verdad?, con una naturaleza pecaminosa. Hemos heredado esa naturaleza del pecado a través de Adán. Y esa naturaleza, ¿verdad?, obviamente viene contaminada, y cada uno de nosotros nacemos con codicia en nuestro corazón. Sí, la codicia está arraigada a nuestro corazón y ciertamente nacemos con esa situación. Entonces, este mandamiento, ¿verdad?, va hacia el fondo, ¿verdad?, hacia el centro de lo que hay en nosotros. Fíjese bien, la segunda lista de los 10 mandamientos, porque esta misma lista se repite en Deuteronomio capítulo 5, el orden de las cosas que no deben de ser codiciadas es ligeramente cambiado. Por ejemplo, en Éxodo encontramos que en primer lugar dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Pero si me acompaña a Deuteronomio 5:21, se dará cuenta que ahí cambia, ¿sí? Ahí cambia. Y obviamente, ¿verdad?, esto para la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica así lo determina, ¿verdad?, ellos dividen este mandamiento en 2 partes, pero no es así, ¿verdad? Es el mismo mandamiento, ¿sí? Es el mismo mandamiento. Dice ahí en Deuteronomio 5:21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Comienza diciendo ahí en Deuteronomio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿verdad? Así que en términos modernos, hoy en día la codicia a menudo incluye, ¿verdad?, los carros, ¿verdad? Hay gente que codicia el carro del otro, dice, ay, cómo me gustaría tener aquel carro, ¿verdad? Se ve que esa persona, ¿verdad?, su carro está muy bonito, ¿verdad?, está muy lujoso. Hay personas que incluso codician los aparatos electrónicos, ¿verdad? Ay, es que me encantó, ¿verdad? Fui a casa de una amiga, fui a casa de un amigo, ¿verdad? Me gustó su refri, me gustó su pantalla,
me gustó su horno de microondas, ¿verdad? Entonces, la codicia tiene que ver con el hecho de desear algo que simple y sencillamente, ¿verdad?, no nos pertenece. Y mire, ahorita lo vamos a analizar más profundamente, ¿verdad? Pero la codicia incluye hoy en día automóviles, aparatos electrónicos, dinero, prestigio y, ¿por qué no?, hasta reconocimiento, ¿verdad? A veces sentimos cierta envidia por aquellos, ¿verdad?, que de alguna manera, por su forma de ser, pareciera que son más importantes que nosotros, y ese egoísmo que está anidado en nuestro corazón, ¿verdad?, nos lleva a querer codiciar eso que ellos tienen, ¿verdad? Fíjese, tristemente hoy en día vemos casos en los cuales mucha gente a toda costa quiere obtener lo que otros tienen de manera muy fácil, ¿sí?, de manera muy rápida. Por ejemplo, gente que a lo mejor hoy en día trata de hacer negocios rápidos en los cuales puedan enriquecerse rápidamente, es una cierta forma de codicia. O personas que de alguna forma se han dedicado ahorita en la actualidad al crimen organizado porque quieren obtener cosas de manera fácil, y obviamente porque las codician en otros que las tienen. Entonces, la codicia es algo que está muy arraigado en nuestros corazones, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque mire, lo más importante del asunto, y es que Jesús dejó en claro en el Sermón del Monte y a través de sus enseñanzas que la ley de Dios involucra algo más que nuestras acciones, ¿verdad? Jesús fue claro, o sea, no solamente el pecado tiene que ver ya con nuestra acción. Recuerde cuando analizamos el pecado de no cometerás adulterio, Jesús dijo, ¿verdad? Habéis oído, no cometerán adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, fíjese bien, en su corazón, de cierta manera ya adulteró. Habéis oído también que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que le dice necio a su hermano es digno de muerte, ¿sí? Entonces, vemos que Jesús, cuando enseñó los mandamientos de Dios, los enseñó en un plano todavía superior al que estábamos o al que estaba el pueblo de Dios acostumbrado, porque para el pueblo de Dios ya esto era en una acción, ya se convertía en una acción. Pero Jesús fue más allá a lo profundo, porque el obedecer los mandamientos ya no solo tiene que ver con el no cometer la acción, sino con el no pensar en hacer las cosas, el no desearlas, ¿verdad? El no sentir una situación aquí en nuestro corazón, ¿verdad? Y es que la verdadera obediencia al 10º mandamiento, al no codiciar, tome nota, involucra nuestros pensamientos, involucra nuestras actitudes e involucra nuestro enfoque, ¿verdad? O sea, el cómo vemos las cosas. ¿Sabe? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero un buen remedio para que la codicia sea erradicada de nuestro corazón es gozarnos del bien ajeno, ¿sí? Alegrarnos por el bien ajeno, ¿sí? Si a una persona le va bien, a nosotros nos debe dar también alegría, porque de esa manera, ¿sabe qué? Erradicamos la codicia que existe en nuestro corazón, ¿sí? El apóstol Pablo decía lo siguiente, ¿verdad? Si tenemos sustento y abrigo, con esto estemos contentos, ¿sí? Si tenemos sustento y abrigo, con esto estemos contentos. Yo le pregunto, ¿tiene usted qué ponerse? ¿Tiene usted ropa para vestirse? ¿Tiene usted qué comer en su casa? Bueno, pues esas dos cosas al menos, ¿verdad?, son una buena motivación para que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y eso ayuda, ¿para qué? Para que nuestro corazón no codicie otras cosas. A lo mejor de repente se dice, ay, es que ¿cómo se me antojaría esto? ¿Sí? Bueno, déjeme decirle algo. Mientras ese antojo no se vuelva una obsesión en su mente y en su corazón, no pasa nada, ¿sí? Mientras ese antojo no se vuelva una obsesión en su mente y en su corazón, no pasa nada. Pero cuando eso que se le antoja se vuelve o se convierte en una obsesión, es cuando entonces la codicia comienza a brotar desde lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, mire, Cristo, a través de sus enseñanzas, amplió siempre el significado de las leyes, y a este 10º mandamiento le agregó profundidad al tener en cuenta lo que hay en nuestro corazón y los motivos de nuestro corazón. Fíjese bien, en Mateo 15, versículos 18 al 20, dice lo siguiente, porque dice que la codicia y todo pecado comienza en nuestro corazón, ¿verdad? Todo comienza desde acá, desde el corazón.
Dice Mateo 15, 18 al 20, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón sale, fíjese bien, por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La palabra de Dios dice repetidas veces ahí en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? O sea, constantemente Dios nos está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué Dios nos pide en nuestro corazón? Porque Dios sabe que nuestro corazón, ¿sabe cómo es? Es engañoso y es perverso. Jeremías lo dice claramente, dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Solo Dios puede conocer lo que hay en el corazón. Por eso Dios nos pide en nuestro corazón, ¿para qué? Para que nuestro corazón no se desvíe. Porque dice aquí Jesús, ¿verdad? Porque lo que sale del corazón son malos pensamientos. Fíjese bien, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los hurtos o los robos, los falsos testimonios, o sea, las mentiras, y de esto ya hablamos, y las blasfemias, ¿verdad? Las malas palabras, las maldiciones. Y estas cosas son las que contaminan al hombre, ¿sí? Así que mire, cuando Dios dijo, no codiciarás, es porque Él sabía claramente que en nuestro corazón se albergan muchas situaciones a través de las cuales comenzamos a desear, ¿verdad?, equivocadamente lo que otros tienen, ¿sí? A desear equivocadamente lo que otros tienen. A lo mejor alguien se preguntará, pero ¿por qué esa persona, verdad, le va bien? ¿Por qué esa persona estrena cada año, verdad? ¿Por qué esa persona tiene carro del año? Mire, a veces para conocer a alguien, pues obviamente tenemos que relacionarnos con esa persona para saber, ¿verdad?, qué le llevó a poder llegar a ese lugar donde está. O qué le llevó a poder lograr eso que tiene. Porque déjeme decirle algo, hermano y hermana. Cuando usted y yo nos esforzamos, trabajamos y somos buenos administradores, siempre va a haber una recompensa. Sí, siempre va a haber una recompensa. Pero si en cambio, ¿verdad?, gastamos más de lo que ganamos, pues entonces no dude que por eso, ¿verdad?, siempre estamos carentes de dinero. Siempre nos falta dinero. ¿Por qué? Porque estamos gastando más de lo que ganamos, ¿verdad? Y Dios permita, ¿verdad?, que en unas semanas más quiero tocar algunos temas de administración, porque yo creo que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, necesita conocer de administración. Porque cuando desconocemos de la administración, de acuerdo al plan de Dios para nuestro dinero, hermanos, por eso a veces estamos endrogados, le debemos a Coppel, le debemos a Electra, debemos a las diferentes marcas, ¿verdad?, de productos, de cosméticos, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque no nos administramos, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a administrarnos, tenemos que ser sabios para administrar, ¿sí? Tenemos que aprender a sujetar, ¿verdad?, nuestros deseos. Ay, es que se me antojó esto, me lo voy a comprar. Mire, bueno, no le voy a adelantar nada, pero vamos a estar hablando acerca de administración. Si Dios lo permite, ¿verdad?, en unas semanas más vamos a estar hablando acerca de eso y cómo, fíjese, cómo Dios planeó a través de su palabra que usted y yo viviéramos siempre en prosperidad. Y prosperidad no tiene que ver con el hecho de que tengamos mucho dinero y hasta lo podamos despilfarrar, no. Prosperidad tiene que ver con que tengamos lo suficiente e incluso un poco más para compartir con los demás. Por ejemplo, hoy en día tener salud es próspero. Alguien que tiene salud está en prosperidad, porque mucha gente se enferma. Apenas hace poco, ¿verdad?, me informaron de una hermana que conocí de aquí de la iglesia Casa de Dios en Mahuistlán. Acaba de fallecer apenas hace 2 días, ¿sí?, de esta enfermedad que ahorita está azotando, ¿verdad?, al mundo entero. Hermanos, si algo seguro tenemos en este mundo es que un día nos vamos a morir. Pero el hecho de que nos muramos, eso lo determina Dios. Por eso su fe y mi fe deben de descansar en el hecho de que Dios tiene nuestra vida en sus manos, ¿sí? Dios determina, porque mire, de igual manera, otra hermana de ahí de Casa de Dios en Mahuistlán estaba sumamente grave, estaba malísimo, o sea, ya la daban que ya no pasaba de un día más. ¿Y qué cree? Ahorita está saliendo adelante, está reaccionando favorablemente y ya está mucho mejor de salud. Como en un caso, ¿verdad?, una persona muere y en el otro caso, una persona que estaba ya casi al filo de la muerte,
está viva, ¿verdad? Y está saliendo adelante. Porque Dios lo determina. Porque Dios es soberano. Y porque Dios hace lo que Él quiere, lo que a Él le place. ¿Sí? Y a nosotros solo nos resta obedecer su voluntad. Amén. Entonces, bueno, pero no voy a adelantarme más. Mire, veamos algunos puntos importantes acerca de la codicia. Por ejemplo, punto número 1. ¿Qué relación hay entre la codicia y la idolatría? ¿Sí? Porque la palabra de Dios es clara y nos menciona que hay una relación entre la codicia y la idolatría. Fíjese bien. Dios establece un vínculo entre el 10º mandamiento acerca de la codicia y el 2º mandamiento que va en contra de la idolatría. Cuando ponemos nuestra ambición y egoísmo por encima de Dios, esto se convierte en idolatría. Fíjese bien, cuando ponemos por encima de Dios nuestra ambición y egoísmo, esto se convierte en idolatría. Acuérdense que cuando vimos el 2º mandamiento hablamos acerca de qué, de no tener dioses ajenos. Y dioses ajenos ya no solamente nos referimos a tener una escultura, a tener un cuadro, a tener un crucifijo ahí en nuestra recámara. Ya no solamente nos referimos a eso, porque hoy en día hay muchos dioses que están ocupando el lugar que solo a Dios le corresponde. Por ejemplo, el celular es un dios. ¿Sí? Hay gente que dice, yo me puedo salir de la casa y se me puede olvidar hasta las llaves de mi casa, pero el celular es imposible, ¿verdad? Porque ahí está mi vida. ¿En serio? Sí. Yo le invito a que un día haga un ejercicio de esos, ¿verdad? Un día sin celular. Sí, a ver si puede. Sí, un día sin celular. No, pastor, pues casi lo tengo pegado aquí en la mano. No, pues lo invito a que se lo despegue, ¿verdad? Y lo deje bien escondido, ¿verdad? Donde usted no sepa que lo va a encontrar. ¿Sí? Y le invito a que ayune un día de celular. ¿Sí? ¿Cómo se sentía ahora que se cayeron, las redes sociales? Porque ya ve que se cayeron por bastantes horas. Y mucha gente, ¿verdad? Pensaba que era el módem, que no había internet, ya querían demandar a las compañías de internet, pero no, eran las redes sociales que se habían caído, ¿verdad? Se les cayó la plataforma y usted sabe de cuáles hablo, ¿sí? Y mucha gente estaba desesperada, dice, tuve que recurrir a llamarle a tal persona para saber cómo estaba. Imagínense nada más. ¿Sabe por qué? Porque a mucha gente se le hace fácil mandar un mensaje, ¿sí? Es más, algunos dijeron, es que tuve que escribir un mensaje de texto, como si eso fuera del otro mundo. Yo me acuerdo que apenas hace 21 años, cuando yo tuve mi primer celular, pues lo típico era hacer llamadas y mandar mensajes de texto. Y la llamada le costaba $1 y el mensaje de texto 50 centavos. Hoy en día las llamadas y los mensajes de texto ya son gratis, son ilimitados, ¿sí? Por si usted no lo sabía, ¿verdad? Y a veces usted dice, ay, es que no tengo datos, ¿verdad? Para poder mandar un mensaje, pues manda un mensaje de texto. El mensaje de texto no se lo cobran porque es gratuito, aunque no tenga usted datos. ¿Sí? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Porque puede mandar un mensaje de texto sin necesidad de tener datos, ¿sí? Solo con el hecho de que tenga red telefónica, ¿verdad? Y aunque no tenga usted saldo, puede mandar un mensaje de texto. ¿Por qué? Porque esos son gratuitos. Puede hacer llamadas, porque esas son gratuitas. Ay, ¿en serio, pastor? Sí. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces estamos confiados a qué. Ay, voy a mandar un Messenger, voy a mandar un WhatsApp, ¿sí? Voy a checar mis redes sociales, ¿verdad? A ver qué me han comentado. Por favor, ¿verdad? Entonces, eso, cuando lo ponemos encima de Dios, se convierte en idolatría. Mire, el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer morir? Bueno, la palabra de Dios es clara y dice ahí: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y fíjese bien, y avaricia, ¿sí? Porque estamos hablando acerca de la codicia. Y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? ¿Sabe usted que con muchas de estas cosas estamos luchando todos los días?
¿Cuántos no luchan con la fornicación? Sí. A menos que usted esté casado, ¿verdad? Sí, y tenga su mujer o tenga su esposo, usted no batalla con la fornicación, pero hay mucha gente que batalla con la fornicación. Con la impureza, ¿qué me dice? ¿Cuándo fue la última vez que vio pornografía a través de su celular o en el internet? Pasiones desordenadas, ¿sí? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué es lo que existe en nuestros corazones? ¿Sí? Pasiones desordenadas. Y pasiones desordenadas incluso no solamente tiene que ver con cuestiones sexuales. ¿Sabe usted que el comer de más es una pasión desordenada? La Iglesia Católica califica eso como el pecado de gula. ¿Sí? ¿Podemos comer? Claro que podemos comer, pero podemos comer solamente hasta estar saciados, ¿verdad? Hasta decir ya, con esto estoy bien. Pero cuando usted dice, no, es que esto me gusta, es que esto se me antoja, ¿verdad? Es que quiero más y quiero más y quiero más. Es una pasión desordenada. ¿Sí? La Iglesia Católica califica ese pecado como el pecado de gula, dentro de los 7 pecados capitales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una pasión desordenada. Malos deseos, ¿verdad? Cuando usted de repente, ¿verdad?, ya no soporta a su vecino, a su vecina, porque siempre barre su banqueta, ¿verdad? Y toda la basura se la barre a la banqueta suya. O saca la basura y pone la basura ahí enfrente de su casa. ¿Sí? O simple y sencillamente, ¿verdad? A lo mejor usted saca su basura y el perro de su vecino va y rompe las bolsas y tira toda la basura por la banqueta. ¿Sí? Y de repente a usted le nace, porque así nos pasa, ¿verdad? De repente nos nace un malo deseo. Ay, la próxima vez, ¿verdad?, le voy a poner esto al perro de mi vecina, ¿verdad?, para que se muera. Es un mal deseo. ¿Sí? A final de cuentas, ellos no tienen la culpa, porque ellos son animales y los animales no razonan. El de la culpa, ¿verdad?, es el vecino, ¿verdad?, que no tiene cuidado de su animal. Pero ¿qué puede usted hacer? Pues esperarse, ¿verdad? Sacar la basura hasta el momento que escuche que viene el camión de la basura, o simple y sencillamente, ¿verdad?, si puede colgarla de tal manera que el animal no la rompa, pues sería lo ideal, o sacarla en un bote. Hay soluciones. Es cuestión de que Dios quiere que cuidemos lo que hay en nuestro corazón. Entonces, malos deseos. Y dice, y avaricia, que se considera como idolatría. Y dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que si de repente, ¿verdad?, si de repente sentimos así como que Dios nos está cargando la mano, pues hagámonos un análisis, un examen, un autoexamen, ¿verdad? Y veamos, a lo mejor en una de estas áreas o alguna de estas cosas que menciona Pablo a los colosenses, a lo mejor por ahí estamos fallando, ¿sí? Mire, en Efesios capítulo 5, nuevamente Pablo aborda este tema, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ahí dice, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nuevamente, ¿verdad?, se hace una comparación de la avaricia que va pegada con la idolatría, ¿verdad? Y la avaricia es codicia, ¿sí? La avaricia es codicia. Es querer tener aquello que no podemos poseer, ¿sí? Jesucristo explicó lo siguiente, Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es que hoy en día ahí es donde casi siempre está la mayor problemática, en el amor que le tenemos al dinero. Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente, porque raíz, y así lo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Sí. Ay, pastor, pero es que el dinero hace tanta falta. Yo le pregunto, ¿cómo le caerían ahorita 10,000 pesos? ¿Sí? ¿Sé qué dice? ¿Cómo le caerían 10,000 pesos? ¿Alguien quiere 10,000 pesos? Nadie, hermanos. Yo quisiera esos 10,000, ¿verdad? Sí. Pues yo le pregunto, ¿cómo le caerían 10,000 pesos? No, pues, aunque sean 9, dice la hermana, ¿verdad? Sí. Pero imagínese, o sea, el dinero nos hace falta. ¿Pero qué cree?
¿Sabe usted que de ese dinero, mire, se lo voy a poner así en un ejemplo. Vamos a suponer que Dios le da 10,000 pesos en este momento, ¿verdad? Dios dice, a ver, hijo, pásame tu cuenta, ¿verdad? Ahorita te voy a hacer una transferencia celestial, ¿verdad? Ahí te van 10,000 pesos para lo que tú necesites. Pero la única condición para que yo te deposite ese dinero es que tú me vas a devolver la 10ª parte de eso que yo te dé. ¿Usted qué haría? Sea sincero, ¿qué haría? Bueno, la hermana Sveidi dice que dárselos, ¿verdad? Pero ya, dárselos, ¿sí? Porque mire, déjeme decirle algo. Ay, no, pero es que es mucho, 1,000 pesos, ¿verdad? Exactamente, a eso voy. Pero antes no lo tenía. ¿Sí? Antes no lo tenía. Ve cómo a veces el ser humano, o sea, somos muy apegados ¿a qué? A las cosas materiales, al dinero principalmente. Cuando nosotros bueno, la palabra que usa la Biblia es circuncisión, ¿verdad? Cuando no circuncidamos, cuando no le quitamos ese sobrante a nuestro corazón, eso que le estorba, no podemos estar limpios y transparentes delante de Dios. ¿Sí? Mire, yo le pregunto, antes de que le depositaran esos 10,000 pesos en su cuenta, ¿tenía usted algo? Jole, pastor, no, pues ya hasta me le iban a cerrar la cuenta de que nunca me cae nada. Pero ahora que Dios le va a hacer esa transferencia, ¿no cree que lo justo es darle a Dios lo que le pertenece? Porque Dios se lo está dando. Mire, tan sencillo. ¿Quién cree que le da la vida todos los días para trabajar? ¿Quién le da las fuerzas para que pueda hacer su trabajo? ¿Quién le pone a los clientes ahí en su negocio o en su trabajo? Pues ahí está. Ahora yo pregunto, ¿a quién le pertenecen todas las cosas? Pues a Dios. ¿Y Dios sabe qué hace? Solamente pide que usted le dé la parte que Él demanda, la 10ª parte. Así de sencillo. Sí. Pero ¿sabe qué? Tenemos muy arraigado el dinero en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es que la adoración a la riqueza nos separa de la adoración al Dios verdadero. Y bueno, para cerrar este primer punto acerca de la relación entre la codicia y la idolatría, fíjese bien lo que dijo Jesús en ese mismo capítulo, pero versículos anteriores, versos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino más bien haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí? Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y yo le pregunto, ¿en dónde está su tesoro? Conocí a alguien, ¿verdad?, que se compró un carro nuevo. ¿Sabe qué hacía? Todos los días muy temprano salía y con una franela lo limpiaba. Por completo lo limpiaba. Y si él era posible, lo lavaba todos los días. Sí. Un día alguien, ¿verdad?, maldosamente pasó y le rayó el carro. No, esa persona sentía que se moría. ¿Cómo es posible? Yo que lo cuido tanto. Sí. ¿Sabe? Hace muchos años mi suegra me enseñó algo. Y ella me dijo claramente, mira hijo, cuando Dios te da algo, te da para que lo uses, no para que lo ames. ¿Sí? Las cosas que Dios te da son para usarlas, no para amarlas. Si Dios te da un carro, úsalo. Si Dios te da una casa, úsala. Si Dios te da un trabajo, úsalo. No lo ames. Porque hay gente que ama su casa, hay gente que ama su carro y hay gente que ama su trabajo más que a Dios. Es más, si Dios te da hijos, ¿sí?, no los uses, ¿verdad? Porque eso sería explotación, ¿sí? Pero si Dios te da hijos, ámalos, pero no los ames más que a Dios. Porque ¿sabe qué pasa? Hay gente que ama tanto a sus hijos que cuando los hijos se casan y se van, sienten que se mueren.
Sienten que se les acaba la vida. Uno dice, no, pues yo ya eso quiero, ¿verdad? Ya, el mío ya tiene más de 30 años, ¿verdad? Y no sé cómo sacarlo de la casa, ¿verdad? Sí, porque hoy en día ya está eso se estila, ¿verdad? Ya no se quieren ir de la casa. No, pues aquí hay comida calientita, ¿verdad? Internet, me lavan la ropita, ¿verdad? Me atienden, no, pues ¿a qué voy a sufrir? No, 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 muchachos, hay que independizarse, hay que ser independientes, ¿verdad? No hay que ser baquetones, no hay que ser sanguijuelas, ¿verdad? Que nomás estamos ahí chupando sangre de los papás. No, no, no. Hay que ponernos las pilas y hacer lo que nos corresponde hacer. Bien, pero no estamos hablando de eso. Entonces, la Biblia es clara. No se hagan tesoros aquí en la tierra. Más bien háganse tesoros en el cielo, porque allá, donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Punto número 2. Veamos algunos malos ejemplos de codicia que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, los primeros que se me vinieron a la mente es en el caso de David. ¿Se acuerda del rey David? La palabra de Dios dice, y solamente por mencionárselo así, la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es más, uno de los apodos que le pusieron a David era el dulce cantor de Israel. ¿Qué quiere decir? Que David tanto era buen músico tocando como buen cantante, ¿verdad? Entonces, David un día, estando él pastando las ovejas de su padre, vino un mensajero y le dijo, David, David, ven que tu padre te llama. David era el menor de todos sus hermanos. Normalmente a veces al hijo menor, ¿verdad? Es al que más le cargan la mano, porque así como diciendo, bueno, pues este es el más chico que se encargue de estos asuntos. Entonces llega David a la casa de su papá y cuando llega se encuentra ahí que está el profeta Samuel. En el momento que Samuel ve a David, dice que toma el cuerno que llevaba de aceite y derrama ese cuerno de aceite sobre la cabeza de David. Todos sabían que cuando un profeta venía y ungía a alguien con aceite, es porque esa persona estaba destinada para convertirse en rey. En ese instante David no alcanzó a comprender del todo qué estaba pasando, pero lo que sí sabía era que un día Dios, porque era Dios, lo iba a poner como rey de la nación de Israel. Cuando llegó el momento en que David se convirtió en rey, lo tuvo todo. ¿Sí? Dice que incluso hizo traer el arca de Dios a la ciudad de David, o sea, a su propia ciudad. Preparó una tienda sin paredes, ¿verdad? Solamente contaba con techo. Y en esa tienda dice que puso el arca de Dios en una parte alta, de tal manera que todo el pueblo pudiera ver el arca de Dios y la presencia de Dios posada sobre el arca del pacto. Tuvo hombres valientes que siempre lo defendieron. Hombres capaces, ¿verdad?, de que cualquier deseo que él tuviera, arriesgaban su propia vida, incluso para llevarle agua a David. Yo le pregunto, ¿tenía David todo lo que quería? Sí, incluso tuvo varias mujeres, se casó varias veces, tuvo varios hijos. ¿Pero qué cree? Era el rey de Israel, era el dulce cantor de Israel, era el hombre conforme al corazón de Dios. Tenía riquezas, tenía ejército, tenía mujeres, tenía hijos, tenía todo lo que cualquier hombre pudiera desear. ¿Pero qué cree? Un día dice la palabra de Dios que subió a la parte más alta de su palacio. Y desde la parte más alta de su palacio volteó a ver hacia la parte de abajo. Y en una de las casas que estaban alrededor de su palacio vio a una mujer desnuda que se estaba bañando. ¿Y sabe qué pasó? En ese momento David la codició en su corazón. A lo mejor si esa mujer hubiera estado soltera, no hubiese habido problema. A final de cuentas él era el rey y podía dignificarla, casarse con ella y hacerla una más de sus esposas, de sus reinas. ¿Pero qué cree? Esa mujer que vio a David estaba casada.
Y estaba casada con uno de los mejores hombres de David, con uno de sus hombres más fieles, con alguien que estaría dispuesto a dar su vida por David. Pero ¿sabe qué pasó? Eso no le importó a David. Mandó a traer a aquella mujer, se acostó con ella y ya sabe, la de malas. Se acostó una vez y la dejó embarazada. Cuando la mujer le avisó a David, ¿qué crees? Estoy embarazada. David dijo, ¿y ahora cómo me zafo de esta? Mandó a traer al esposo de la mujer, fíjese bien, mandó a traer al esposo de la mujer. Lo emborrachó y le dijo, desciende a tu casa, ¿verdad? Pasa esta noche con tu mujer y mañana ya te regresas al campo de batalla. Pero ese hombre tenía tan claro, ¿verdad?, la importancia de la fidelidad y la lealtad a sus hombres, que ¿sabe qué? Dijo, ¿cómo voy yo a dormir con mi esposa mientras mis hombres están allá en el campo de batalla? ¿Y qué cree? Y no pasó la noche con su esposa. ¿Sabe qué era lo que quería David? Culpar al esposo de que la mujer había quedado embarazada en ese momento. Y como no le salieron las cosas a David, no le quedó más remedio que mandarlo a matar. ¿Sí? Fue el autor intelectual del asesinato de uno de sus hombres más fieles y leales que él tenía. ¿Y sabe todo por qué? Por codiciar a una mujer que no le pertenecía. Por eso el 10º mandamiento es claro. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás su asno, ¿sí?, o sus vacas, o lo que él tenga, ¿verdad?, en su casa. No lo codiciarás. Otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, y este se encuentra en el primer libro de Reyes, es el rey Acab, ¿verdad? Este rey Acab se casó con una mujer llamada Betsabé. Esta Betsabé era princesa de los sidonios, ¿verdad? Era una mujer de la realeza de un pueblo pagano que no tenía nada que ver con el reino de Israel. Y dice en una ocasión, ¿verdad?, la palabra de Dios, que este rey Acab tenía un vecino llamado Nabot que tenía una viña, un viñedo. El viñedo de Nabot estaba grande, sus plantaciones de uvas, sus viñas, ¿verdad?, estaban grandes, ¿verdad?, o sea, hermosas. Y el rey, fíjese bien, porque el rey obviamente tenía mucha autoridad, se acercó con Nabot y le dijo, véndeme tu viña. A lo mejor alguien diría, bueno, pues es el rey, ¿verdad?, se la voy a vender a buen precio y obtengo algo. Pero Nabot había recibido esa viña de parte de sus padres, era una herencia. Usted sabe, ¿verdad?, que a veces con las herencias, ¿verdad?, uno tiene cierto apego sentimental, ¿sí?, cierta lealtad, porque dice, bueno, esto me lo heredó mi papá y a lo mejor un día esto se lo voy a heredar a mi hijo y mi hijo después a mi nieto y así sucesivamente. ¿Sí? Porque usted sabe que las tierras, esas nunca ¿cómo se dice?, devalúan, ¿verdad? Esas al contrario, siempre se elevan de precio. Entonces Nabot, ¿verdad?, el rey le dijo, pídeme lo que quieras, pero véndeme tu viña. Y Nabot entonces le contestó al rey, mi rey, esta viña que tengo es herencia de mis padres, no te la puedo vender. ¿Y sabe qué hizo el rey? Se entristeció tanto al grado de que como niño chiquito se fue a su cama y se puso a llorar. En ese momento entra su mujer, ¿verdad?, Jezabel, que bueno, un día vamos a hablar de ella, y le dice, ¿por qué lloras, rey? Entonces el rey le platica lo que había pasado y ella dice, ay no, a mi marido nadie se la hace. Y Jezabel entonces idea un plan, contrata a unos testigos falsos para que hablen mal de Nabot, de que Nabot había hablado mal del rey, de que estaba haciendo un complot en contra del rey. Y cuando lo mandan a llamar, se presentan esos testigos falsos, declaran falsamente en contra de Nabot. ¿Y qué cree? Y a Nabot lo mandan a matar. Después de que lo matan, Jezabel viene con el rey y le dice, ¿qué crees, rey?
ya te conseguí lo que querías. Nabot ya está muerto, ve y toma su viña. Así como cuando alguien se muere y no dejó testamento, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasa? Viene el gobierno, viene el municipio y venga, chepa acá, ¿verdad? Y esa propiedad la recoge el municipio. Entonces, vemos aquí claramente dos casos en los cuales la codicia llevó incluso a matar a personas con tal de obtener eso que querían, eso que anhelaban. Le voy a platicar un caso de la vida real. Hace unos años conocí un matrimonio que tuvieron un hijo. El hijo creció y de repente vio que sus papás les iba muy bien en el trabajo que tenían, al grado de que llegaron a obtener, ¿verdad?, una cuantiosa fortuna. ¿Sabe qué pasó? El muchacho, juntamente con unos amigos, ideó un plan para matar a sus padres. De tal manera que pareciera que alguien se había metido, les había robado y había atentado contra ellos. Y fue él mismo y sus amigos los que hicieron esa situación. Pensó que nunca se iba a descubrir. Pensó que no iba a pasar nada. Pensó que todo iba a transcurrir de manera normal. Pero usted sabe que la verdad siempre sale a la luz. Hoy en día ese joven está pagando su condena ahí en el penal de Pacho. Casos de la vida real. ¿Y todo por qué? Por la codicia. ¿Sí? Entonces, ¿se da cuenta cómo la codicia es un mal que hace daño en el corazón? Y todo comienza desde aquí, desde nuestros pensamientos, de las ideas, de nuestros malos deseos. Punto número 3. Ya vimos la enfermedad, ya vimos dónde se origina. Bueno, ¿qué antídotos tenemos para la codicia? Fíjese. Cuando codiciamos es como rendirnos a una mentalidad tóxica y egoísta que nos conduce al pecado y a la muerte. O sea, no nos importa a nadie, ¿verdad? Con tal de que obtengamos lo que nosotros queremos. No me importa pisotear a alguien, no me importa lastimar a alguien, no me importa incluso matar a alguien. ¿Por qué? Porque eso que yo quiero lo voy a obtener a como dé lugar. ¿Sí? Eso se convierte en algo que tóxico y egoísta, que nos conduce al pecado y a la muerte. Pero mire, la palabra de Dios identifica tanto la cura como la enfermedad. Algunos antídotos de la codicia son los siguientes. Número 1, un antídoto para la codicia es el contentamiento. ¿Sí? ¿Quiere usted erradicar la codicia de su corazón? Aprenda a contentarse con lo que tiene. ¿Sí? Aprenda a ser feliz con lo que tiene. Es más, mire, hay mucha gente que a veces no tiene mucho, pero con lo que tiene es feliz y no necesita más. ¿Sabe usted que a más cosas, mayores preocupaciones? Imagínese, ¿qué tanto se puede preocupar un pastor cuando tiene solamente 10 ovejas? No, pues relax, ¿verdad? Se la lleva bien tranquilo. Pero imagínese que ese pastor tuviera 1000 ovejas. Por eso, hermanos, a veces los números son relativos. ¿Sí? Los números son relativos. Lo importante es que estemos haciendo un trabajo correcto, ¿sí?, de enseñar la palabra de Dios, de aconsejar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque cuando aprendemos a contentarnos, mire, se cumple lo que dice la palabra de Dios. Pablo escribió lo siguiente. Filipenses 4:11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versos 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el verso 13, que todos lo conocemos, dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, y un día vamos a hablar acerca de esos versículos que a veces usamos, pero los usamos equivocadamente. Porque de repente le aseguro, ¿verdad?, que usted quiere abrir un frasco, ¿verdad?, y no puede y está apretado el frasco. Y dice: no, este frasco ahorita se va a abrir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermano, ahí no aplique ese versículo. Aplique ese versículo, ¿sabe qué? Cuando esté usted en necesidad
y aún en medio de esa necesidad, o yo en medio de esa necesidad, esté contento. Porque ¿qué cree? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía eso. Él cuando escribió esta carta estaba en la cárcel. Óigalo bien, estaba en la cárcel. Y estando allí en la cárcel, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta cómo cambia? Dice, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Así como estar saciado, ¿verdad? Así como comerme 3 hamburguesas, ¿verdad? Un orden de papas y 2 cocas light. Digo, para que no me hagan daño. ¿Sí? Como para solamente, ¿verdad? Comerme un taco con frijoles. ¿Sí? O sea, Pablo sabía claramente lo que era tener en abundancia y lo que era padecer en necesidad. ¿Sí? Estaba entrenado en ese tipo de situaciones. Y es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos. A que estemos contentos cuando tenemos y a que estemos contentos cuando no tenemos. ¿Sí? Ay, es que cómo extraño, ¿verdad? Irme a tomar un café. Cómo extraño, ¿verdad? Comprarme esto. No lo extrañe. ¿Sí? Porque cuanto más lo extrañe, más Dios va a seguir tratando con nosotros. Comience a contentarse con lo que tiene y verá que tarde que temprano Dios le va a recompensar. Cuando menos se lo espere, ¿verdad? Alguien va a llegar, oye, vente, te invito a un café, yo pago. ¿Pero dónde? Pues aquí en este café famoso, ¿verdad? Que acaban de poner aquí frente al parque. Digo, no pongo ni digo nombres porque luego nos bloquean el video. ¿Sí? Pero no sé si me entienda, ¿verdad? O sea, cuando aprendemos a contentarnos, estamos erradicando la codicia de nuestro corazón. Número 2. ¿Qué otro antídoto tenemos para la codicia? Bueno, la palabra de Dios nos dice que si somos generosos, podemos erradicar la codicia de nuestro corazón. En 1 Timoteo 6, 18 al 19, voy a parafrasear, nos dice que seamos ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, porque de esa manera estaremos atesorando para lo porvenir, o sea, para que echemos mano de la vida eterna. Cuando usted es dadivoso, dice la palabra de Dios, que el que da al pobre, fíjese bien, el que da al pobre, a Dios presta. ¿Sí? El que le da al pobre, a Dios le presta. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios le va a quedar a deber algo? ¿Qué dice? ¿Le quedará a Dios a deber algo? No. A Dios no lo tiene que andar usted correteando, Señor, a ver cuándo me pagas, ¿verdad? No, usted no tiene que andar correteando a Dios. Dios paga sus deudas. ¿Sí? Es más, Él no tiene ninguna deuda con nosotros. ¿Sí? Los que somos deudores, somos nosotros para con Él. ¿Sí? Porque el amor que Dios ha derramado sobre nuestras vidas es inmenso, es grande. ¿Y sabe qué? Necesitamos esta vida y la vida eterna para pagarle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Entonces, cuando usted y yo somos generosos, nos estamos aplicando un antídoto para la codicia. Haga de cuenta que es como la vacuna que ahorita están poniendo, ¿verdad?, contra el COVID. ¿Sí? A unos les pusieron la AstraZeneca, a otros les pusieron la CanSino, a otros la Sputnik. Dicen que la buena es la Pfizer. ¿Sí? Bueno, es algo parecido a esto. ¿Quiere usted así como que no le haga daño la codicia? Bueno, vacúnese de generosidad. ¿Sí? Vacúnese de contentamiento. Porque de esa manera la codicia no va a lograr nada en su vida, ¿verdad? Y número 3, ¿verdad? Otro antídoto que tenemos para la codicia es la fe. 1 Timoteo 6, 17 dice que usted y yo podemos confiar en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Cuando Dios nos da algo es para que lo disfrutemos, no para que lo atesoremos. Lo único que tenemos que atesorar es el amor de Dios en nuestro corazón, porque su amor ha sido grande. Eso lo tenemos que tener siempre bien presente aquí en nuestro corazón. ¿Sí? Si alguien tiene que tener el primer lugar en nuestra vida, y un día les voy a compartir acerca de la ley de la prioridad, pero si alguien tenemos que tener en primer lugar en nuestra vida, ese es a Dios. ¿Sí? Nadie puede ocupar ese lugar más que Dios.
El primer mandamiento nos lo enseña. Dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir con todo. Nada de a medias. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura que nosotros podemos confiar en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿verdad? Dios le ha dado un carro, disfrútelo. No lo ame. Digo, tampoco lo descuide, ¿verdad? Pero no lo ame más de lo que debe de ser. Hay que darle el lugar que le corresponde. Dios le ha dado hijos, no los ame más que a Dios. Ámelos como si fueran prestados, porque lo son. La palabra dice que herencia del Señor son los hijos. Y los hijos solamente están prestados, hermano. Ay, pastor, pero ya le invertí 20 y tantos años, ¿verdad? Ya le pagué hasta la carrera y nomás de buenas a primeras un fulano viene y le hace ojitos y se la lleva y ya se casaron y ya me quedé chiflando en la loma. Pues ni modo, ¿verdad? Dicen por ahí que nadie sabe para quién trabaja. Sí, nadie sabe para quién trabaja. Entonces, usted ámelos, pero sepa que no son suyos, no le pertenecen. Sí, no le pertenece. Sí. La casa que tiene, gracias a Dios la tiene. Sí. Ámela, pero no más que a Dios, porque ha sido Dios quien se la ha dado. Hay gente que ama su ropa, ¿verdad? Bueno, cuídela, lávela, sí, pero no la ame más que a Dios, porque hay gente que ama tanto su ropa, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa, o sus zapatos, o tantas cosas, ¿verdad? Que hoy en día se pueden convertir en pequeños dioses. Mire, dentro de este antídoto que es la fe, la palabra de Dios nos dice que podemos saber que en Dios tenemos una herencia gloriosa para todos aquellos que tenemos fe en Él. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que otro antídoto que tenemos para erradicar la codicia de nuestro corazón es la fe. Sí. Dice por ahí un canto, ¿verdad? Ten fe, corazón. Sí, ten fe, corazón. Sí. ¿Por qué? Porque, hermanos, la Escritura dice que al final solamente permanecerán la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de esos tres es el amor. ¿Sí? Así que ame a Dios con todas sus fuerzas. Y de esta manera evitaremos, ¿verdad?, que toda codicia se anide en nuestro corazón. Con esto quiero dar conclusión, ¿verdad?, a esta serie de enseñanzas acerca de los 10 mandamientos. Simplemente, ¿verdad?, hemos visto este mandamiento de manera muy por encimita, porque hablar de la codicia implica muchas cosas. Déjeme ponérselo así. Y le voy a platicar, ¿verdad?, una anécdota. En una ocasión, un campesino, ¿sí?, se encontraba en el campo. Y el campo que estaba él cultivando, ¿verdad?, era muy pequeño. Era una pequeña parcela que sus padres le habían dado, ¿sí? No llegaba ni siquiera a 1 hectárea. Y ese campesino, ¿verdad?, mientras estaba ahí arando su tierra y preparándola para poder sembrar semilla, se le apareció el diablo. ¿Y qué cree? El diablo se le acercó y le dijo a ese campesino, mira, todo lo que tú puedas en este momento pisar de aquí alrededor, yo te lo voy a dar. Toda la tierra que tú puedas pisar, ¿verdad?, yo te la voy a dar. ¿Y sabe qué hizo el campesino? Comenzó a correr. No, pues si es así, ¿verdad?, pues voy a recorrer todo lo que pueda, ¿verdad?, porque todo lo que yo pise, pues el diablo me lo va a dar. Y el campesino comenzó a correr y a correr y a correr. Tanto corrió que en una de esas a lo lejos vio un cerro muy alto y en ese cerro vio una figura. Conforme se fue acercando el campesino, se dio cuenta que en ese cerro se encontraba un cementerio. Y cuando se comenzó a acercar y vio esa figura, ¿quién cree que era? Era el diablo.
Y el diablo estaba parado sobre un pequeño montículo de tierra. Y entonces cuando el campesino vio al diablo, dijo, ¿qué haces aquí? Dice, es que esta es la única tierra que te voy a dar. Y era el lugar donde iba a ser sepultado el campesino. Corrió tanto, se desgastó tanto, que en el momento que llegó ahí, cayó muerto. Hermanos, en este mundo llegamos sin nada. Y nos vamos a ir sin nada. Sí. Es más, nos visten, ¿verdad?, por puro protocolo, cuando se muere uno. Pero cuando llegamos a este mundo, llegamos hasta sin ropa. ¿Se da cuenta? A veces nos arraigamos tanto a las cosas de este mundo, nos arraigamos a las cosas materiales de este mundo, que nos olvidamos que llegamos sin nada y sin nada nos vamos a ir también. Por eso Dios dice, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo. ¿Sí? Cuando Dios nos da ese tiempo, aprendamos a disfrutar lo que Dios nos da. Dios puso hoy en este día un plato de comida caliente en su mesa, disfrútelo. Dios le dio la oportunidad en este día de levantarse con salud, ¿verdad?, con fuerzas para ir y hacer su trabajo, disfrútelo. Es más, hacía tanto calor y Dios le dio la oportunidad de que se tomara una coca, y no digo que la coca es buena, ¿verdad?, pero Dios le dio la oportunidad de tomarse una coca bien fría, de esas de vidrio. Bueno, disfrútela. Porque mire, las cosas que Dios nos da, Dios nos las da para que las disfrutemos, no para que las amemos. Sí. Y créame también, ¿verdad?, cuando usted ya trabajó toda su semana y recibe su dinero, ¿verdad?, y de repente dice, ay, ¿cómo se me antoja irme a comer, no sé, esto, ¿verdad?, o a comerme aquello, ¿verdad?, o comprarme un pedacito de pastel? ¿Sabe qué? Cómpreselo. Hágalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que también es don de Dios poder disfrutar del dinero que hemos ganado con el esfuerzo de nuestro trabajo. Ahí lo puede usted encontrar en Eclesiastés, allí está ese verso. Y es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿qué? Poder disfrutar de eso. ¿Sí? Así que, hermanos, con esto concluyo, ¿verdad?, esta serie de los 10 mandamientos. Recuerde, Dios quiere que nuestro corazón esté firme y estable en Él, que es el dueño de todas las cosas. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar al Señor. Créame que hablar acerca de los 10 mandamientos, vuelvo a repetir, hay gente que considera que están pasados de moda. Yo creo que al contrario. Hoy más que nunca necesitamos tener bien presentes los mandamientos de Dios. Porque a causa de que no los tenemos presentes, ¿sabe qué pasa? Hacemos y deshacemos como queremos. ¿Pero qué cree? Todo lo que hagamos tiene una consecuencia eterna. ¿Sí? Tiene una consecuencia eterna, tarde que temprano. La gente le llama karma. Yo le digo que es la justicia de Dios. Sí, es la justicia de Dios. Si alguien rechaza a Jesús y esa persona se va al infierno, ¿será justo? ¿Usted qué dice? ¿Será justo que esa persona se vaya al infierno por haber rechazado a Jesús? Ay, pastor, pero pues si Dios no es amor, ¿no dice usted que Dios es amor? Sí, Dios es amor. ¿Pero qué cree? Dios también es justicia. Sí. Si por ejemplo, imagínese que Jesús venga por su iglesia en jueves, ¿cuánto nos iremos? No, pastor, que venga en domingo, ¿verdad? Que vienen todos. ¿Sí? ¿Qué cree? Dios, bueno, lo que sí sé es que Dios no va a venir en día de reposo, así lo dijo Jesús. No vendrá ni en invierno ni en día de reposo. Así que quédese tranquilo, ¿verdad? Ya que se acerca la Navidad, en esta Navidad no vendrá Jesús por su iglesia. ¿Sí? Y no vendrá en domingo, porque para nosotros el día de reposo es domingo, para los judíos es sábado. ¿Sí? Entonces, quédese tranquilo. ¿Verdad? Pero Jesús viene pronto, y viene pronto por su iglesia. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta
noche primeramente por tu palabra. Tu palabra es real, tu palabra es verdadera y tu palabra siempre habla a nuestro corazón. Señor, en esta hora te damos gracias porque sé que tu palabra ha sido la que ha hablado a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras vidas. Guíanos conforme a tus mandamientos, guíanos conforme a lo que tu palabra dice. Pon en nosotros temor, Señor. Haznos entender que seguimos en este mundo y seguimos expuestos al pecado. Por lo tanto, tenemos que hacer morir en nosotros las obras de la carne. Que el fruto de tu Espíritu crezca en nuestras vidas y cada día que pase seamos más amorosos, estemos más llenos de gozo, seamos más bondadosos, más leales, más misericordiosos, con mayor dominio propio, que podamos ser hombres y mujeres que honren tu palabra, que honren tu nombre. Estamos en tus manos, Señor. Gracias por habernos dejado tu voluntad escrita a través de los 10 mandamientos. Queremos obedecerlos y que te sientas orgulloso de nosotros como tus hijos e hijas que somos. Gracias por el regalo de la vida eterna a través de Jesús. Gracias por amarnos, pero gracias también, Señor, por mostrar tu misericordia todos los días y no haber sido consumidos por tu ira todavía. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues mis amados hermanos, que Dios les bendiga. ¿Verdad? Qué bueno para los que están conectados a través de nuestras plataformas. Les mando un caluroso abrazo, ¿verdad? Y les deseo que se puedan conectar el próximo domingo, 11 de la mañana, ¿verdad? A través de nuestra transmisión en vivo y pues podamos estar en esa comunión, ¿verdad? Dejo el lugar a nuestra hermana Esbeidi, ella es quien concluye este.